mí es un grandísimo placer poder tener esta charla, que es un episodio más de esto que estoy tratando de buscar, que se llama El Método, y que estoy tratando de buscar un poco de qué manera ciertas personas muy importantes de la cultura, que tienen que ver con la imaginación, que tienen que ver con la creatividad, van desarrollando su método creativo para poder elaborar su trabajo. Y en este caso voy a hablar con una genia. Para mí es la mejor directora de casting de la Argentina, la mejor coach de niños, adolescentes, adultos. Digo, está buenísimo poder hablar con vos, María Laura, porque Muchas gracias. yo, no, por favor, yo creo que el que pueda escuchar esta entrevista va a entender mucho. Yo, porque nos conocemos hace muchos años, entonces por eso eh, eh, yo creo que alguien que pueda escuchar esta entrevista va a entender mucho de qué manera uno puede llegar a armar un personaje. Y de acá viene la primera pregunta. ¿Cómo pasa por tu cabeza el momento en el cual te llega un guión Ujú. y tenés que ayudar a un niño, porque vos laburás mucho con niños, a Ujú. armar un personaje? Bueno, Dificilísima la para pregunta. empezar, bueno, primero muchas gracias por este espacio, está buenísimo pensar juntos. Em, a ver, em, te diría que parte de la estrategia de cómo trabajar es primero pensar en qué tipo de casting voy a hacer. Eh, Tal vez llego a la instancia del encuentro de ese niño con ese personaje una vez que ya indagué en cómo voy a abordar ese casting. Para mí empieza desde ahí. Entender qué tipo, casi te diría primero, qué tipo de película y qué tipo de vivencia quiere tener ese director con su proyecto. Es algo que me interesa mucho. Y a partir de ahí poder imaginar cómo es ese encuentro entre ese proyecto y un niño. Y a partir de ahí, eh, un diseño de un casting que vaya de la mano de eso que ya intercambiamos con el director. Entonces me importa mucho pensar el proceso de casting como parte de ese acercamiento del niño al material. Y, y tomar algunas decisiones. A veces es empujar un poco el material hacia el niño, a veces es acompañar al niño hacia el proyecto. O sea, son distintas formas de poder producir ese encuentro, ¿no? Siempre entendiendo que uno cuando proyecta algo con un niño, lo que convoca es lo que no tiene en el guión, que es, es la niñez. Entonces es lo primero que tengo que preservar, entender, acompañar, contener. Mirá, ¿por qué decís que no, como no está en el guión, que es la niñez? Porque está escrita, está puesta como una palabra. Es decir, bueno, un niño de 5 años que hace tal cosa. Pero bueno, ¿cómo es ese niño de 5 años? ¿Qué es tener realmente 5 años? ¿Es 5 años la edad que estás queriendo contar o estás poniendo 5 años porque esos 5 años son los que vos te acordás cómo era, o en los recuerdos familiares, tus 5 años, recordás a, no sé, a alguien de tu familia diciendo, cuando vos tenías 5 años? Entonces, hay algo de la niñez que está escrita, está redactada todavía. Llevarlo es distinto cuando vos trabajás con un actor profesional, donde, bueno, das de alguna manera por sentado que en la elección de esa profesión lo que estás haciendo es un trabajo de composición, por ejemplo. Con el niño no podemos tener ese preconcepto. Entonces, por eso hablo de qué tipo de vivencia también quiere hacer el director en el set, por ejemplo. Cómo se proyecta él como director frente a ese niño, que hoy está escrito. Por eso para mí buscarlo forma tanto el desafío, casi te diría el 80% de un trabajo saludable después en el set. Bien, ahí me paro un segundo. 72 preguntas me surgieron de esta primera parte tuya. Eh, a ver, cuando vos decís que es saludable el trabajo de toda esta búsqueda previa, Uh-huh. ¿sí? En esta búsqueda previa vos, por lo que decís, y sé porque te vi trabajar mucho, se te disparan 10 millones de preguntas. Uh-huh. Y estas 10 millones de preguntas son las que después vas a usar
para darle forma al niño que sea, Ujú, para darle forma a lo que quiere mostrar el director. ujú. Eh, ¿Cuánto hay de, de pelea con un director? Digo, ¿cuánto hay de... A ver, supongamos una cosa, a veces yo los castings los pienso matemáticos. A Yo ver, creo que no me coincidimos gusta. en esto. No, no, pero igual me gusta, a ver, dale. Por ejemplo, digo, a ver, el personaje es hermosa Ujú, y hiper difícil con escenas muy difíciles y jugadas, ¿sí? bien. Entonces, vos encontrás una actriz que es hermosa, pero que le cuesta llegar a cierta emoción, o al Ujú, revés, decís, esta ujú, tiene una paleta de emoción que hace cualquier cosa, pero no es hermosa. ujú. ¿Pasa eso cuando estás buscando un niño? Digo, para mí es matemático, si yo pongo Sí, todo acá el 50, después de sí. este 50 veo hasta dónde llego. Me cuesta como pensarlo matemáticamente, confieso, pero sí me parece interesante, un elemento, porque tú hablabas del director, después hablamos del niño, pero para mí siempre en estos intercambios hay un participante en todo esto que falta, que es, ¿y cómo vas a filmarlo? ¿Qué necesitas que haga la cámara? ¿Cuánto y qué va a decodificar la cámara? Porque vos me hablás de una actriz que tiene una paleta de emociones impresionante. ¿La tiene ella o es lo que decodifica la cámara de ella? Los tiene ella y la cámara lo potencia, lo tiene ella y la cámara necesita cubrirse con una apuesta que facilite que eso se vea. ¿Tiene toda esa paleta en repetición o en toma única? Digo, sumo problemas a tu ecuación matemática. Bueno, ahí entran ¿Entiendes? mis ecuaciones, por eso yo te lo digo como algo matemático, porque yo pienso las mismas cosas que vos cuando Eh, encaro un casting y cuando me pongo a intentar ver cómo son los actores, porque cuando claro. contamos a la gente que pudo estar en un casting y capaz que no sabe lo que nos pasa en la cabeza a los directores de casting, es todas estas preguntas que se hace María Laura se van contestando acorde a lo que va proponiendo el actor. Claro. Sí, por Por eso eso digo que yo es en lo veo, relación al proyecto. Digo, por y eso te digo, también, obvio, no. sí creo que me las pregunto con respecto a un niño. A mí en el caso de los niños, te diría en los niños y en los actores naturales, o no actores como se les suele llamar, te diría que hay algo que igual es superior a toda esta ecuación, que es, vamos a ponerlo en estas palabras, como su capacidad emocional para atravesar lo que significa filmar una película. Creo que al resto voy, porque lo que tienen es una verdad, por eso el niño es niño y tiene esa verdad y tiene eso para traer al proyecto. Eh, si voy a buscar un actor natural que practica una disciplina o que tiene un oficio o que tiene una vivencia, eso está, lo aborda, lo tiene, lo atraviesa. Y si ya vi que el lenguaje audiovisual los puede atravesar y los puede decodificar y los puede comprender y los puede proyectar, siempre la pregunta es si pueden vivir esta experiencia con sanidad. Si es una Bueno, vivencia que la pueden atravesar saludablemente, vamos a hablar con propiedad. me parece que dijiste Este, algo eso es algo, te increíble. diría, que es clave para mí. Porque yo he Me visto parece, niños que tienen una relación con la actuación maravillosa, pero tal vez con una actuación contenida de un día, de dos. Cuando pensamos en un largometraje o en una serie, en un largometraje mínimo, estamos 4, 5, 6 semanas, 8 semanas de vínculo, donde es tan importante entrar a esa experiencia como cómo van a salir de la experiencia. Y eso es todo un capítulo para mí de casting largo, profundo, donde a veces puedo sola, donde a veces me tengo que asesorar con un profesional, donde, digamos, donde es niño y familia en el caso de los niños, donde tengo que comprender cómo está rodeado ese niño, cómo va a entrar al juego, cómo va a salir, cómo va a llegar al set, cómo se va a ir, digamos, qué tipo de preguntas esa familia le va a hacer sobre su experiencia, cómo va él ir ordenando sus recuerdos. Para mí eso es tan importante como que puedan llegar a una emoción. Es lo que menos me preocupa.
te voy a hacer una pausa acá. Me parece increíble la frase que acabas de decir y que me parece de una lucidez extraordinaria y por eso está buenísimo que estemos hablando y poder aprender de vos un montón. Eh, yo no sé si, bueno, vos sabés más que yo, pero no sé si es más difícil que sea la sanidad de un niño o de un adulto. A veces puede pasar a un adulto. Esto que vos estás diciendo, que el tránsito de un trabajo sea... Sí, total. Y te diría del adulto, si hablamos del adulto que lo acompaña al niño, también, ¿eh? Tengo que preservar eso tanto como la del niño, no vale, es en conjunto, como te decía antes. Y me pasa con los actores profesionales, pero eso también me lo llevo, con los actores profesionales lo que me pasa es que como hay una elección de transitar estas experiencias emocionales, estas situaciones más extremas, no sé, como se disponen ya naturalmente por el tipo de profesión que eligen, entiendo que esa pregunta me la llevo al casting. Entiendo que esa pregunta, digo, a ver, este actor, en la forma que tiene de abordar el trabajo, ¿se va a encontrar con su director en el set de una manera sana? ¿Van a poder encontrar un diálogo común? ¿Van a poder...? Eso, para mí es como yo te dije, es un encuentro, hacer un casting es un encuentro, pero también me parece que filmar una película es un encuentro de fortalezas, digo, ¿no? La verdad que no, si no, no tiene tampoco tanto sentido. Se supone que si yo te Sí, invito a la película es ¿sabes porque... qué? Hay algo, viste que yo estoy estudiando periodismo deportivo y yo Bien, ahora no solo veo el casting como la matemática, sino como el deporte a veces. Y el ahí ya no me casting pidas que sería hable, como, te pido. no, el casting sería como una carrera de 100 metros y hacer una película sería un maratón, ¿Bien? donde uno va midiendo hasta qué punto, si corre un poco más fuerte acá y voy corriendo un poquito menos acá y la voy Una gran llevando para poder... estrategia, Eh, me gusta. bueno, cuando quieras trabajamos juntos. Dale. Pero sin correr, te lo pido. No, jamás, jamás. No te voy a hacer correr. Escúchame, hay una cosa que vos hablaste que me parece está bueno tratar de abordar para conocer un poquito más tu tarea, que es el diseño de casting. Ujú. ¿Cómo pasa por tu cabeza? ¿Pasa por nombres que conoces? ¿Pasa por imágenes, por cosas ideales? ¿Por dónde pasa tu diseño de casting? Pasa por el guión, primero. Me, me, me alucina parte del trabajo, es a veces cuando tenés acceso al director o ya lo conoces o porque tiene una filmografía que respalda esa propuesta que te están haciendo de llevar adelante este casting, ahí me da, siempre trato como de volver al guión, ¿no? A decir, bueno, a ver qué me quisieron contar acá. Tengo como un esquema en la cabeza siempre de confrontar al guión y preguntarle al guión por qué pusieron este detalle sobre esta persona y ver si es un detalle que responde a un imaginario del director, si es que responde hasta a la misma vorágine de la escritura, que vos decís, bueno, entra una calificación para un determinado personaje, eh, que vos decís, bueno, ¿por qué la puso? No sé, tiene barba, este, ¿no? O tiene el pelo muy cortito. O decís, bueno, ¿en referencia a qué? ¿Qué otro universo a partir de esa característica física está queriendo que yo vea? Que no va a tener tiempo de narrar, pero que me la trae por una particularidad. Eh, entonces me hago muchas preguntas sobre el guión primero. Y después tengo como un esquema de lectura ya naturalmente, que a veces ni es algo que lo bajo concretamente a papel, o a escritura, pero que hay algo como de... Me interesa pensar esos cuerpos narrativamente, qué tamaño ocupan en el cuadro, me interesa pensar si hay algo en la narración de ese personaje que todavía no está puesto en su coloratura vocal, pero voy a llegar a una búsqueda para terminar de darle un cierre a ese personaje, que es episódico, que apareció en 2, 3 escenas, pero que tal vez está muy contundente desde lo visual, tiene solo una frase, entonces me hago como muchas preguntas sobre el guión. Después me interesa, obviamente, siempre diseñar a favor
obviamente, la mirada del director o cuál es la expectativa del director, y comprender también cuál es la expectativa, hasta te diría, posterior de exhibición también de esa película, ¿no? Como comprender todo el proceso. Así, Sí, ahí me surgieron dos preguntas. La primera es si te ha pasado al revés, que por un casting se haya modificado el guión, digamos, por algo que pudiste sacar de un actor, digan, no, ¿sabes qué? Mejor hagámoslo de esta manera o de cuál manera. sí, sí, me pasó. Me pasa, mira, cuando hay niños siempre es algo que queda como abierto y disponible. Si del otro lado tenés un director, insisto con esto, que quiere hacer una vivencia en set, de enriquecer lo que con las palabras, hasta donde pudo con las palabras, como digo yo. También no nos olvidemos que nosotros trabajamos en un medio donde muchas veces el guionista también es el director o productor, digamos, está dentro de todo el proceso creativo, entonces obviamente es mucho más fácil si yo leo un guión y hay un texto que me resuena complicado, por ejemplo, por ejemplo, me ha pasado cosas como muy concretas donde hay cosas que están puestas para una determinada edad en los niños y esa edad no corresponde con esa acción. Entonces de repente hubo que cambiar el guión, bueno, este niño no, o nos gustó un niño que es, no sé, me acuerdo una peli donde no usaba, hablaba como algo de una acción que tenía la madre sobre no sé, el niño chiquitito que usaba chupete todavía y el niño que nos gustaba a nosotros no usaba, pero sí usaba pañales. Entonces fue un cambio que parece una tontería, pero bueno, fue desde el mismo proceso de casting que surgió. Y entonces a partir de eso hubo que incorporar otra calidad de acciones, otra utilería, otra dinámica de los cuerpos para resolver eso que antes era como más cercano, ahora hay toda una acción física a resolver. Y eso fue, o cuando trabajas con actores naturales, por ejemplo. Vos decís, bueno, voy, me acerco, con los actores naturales o no actores hay como distintas formas de acercarse, ¿no? Está el actor, vas porque hace muy bien una acción, esto es lo que hablábamos antes, ¿no? No sé, necesito que un mecánico que arregle muy bien el auto y que sepa realmente cómo es todo lo que tiene que ser un motor. Y otra cosa es cuando vos te acercás a un actor natural que está cerca de la temática, no es, y es una temática más sensible, una temática más compleja, una temática que hace a su historia. Bueno, ahí también es la disponibilidad de incorporar en ese relato ciertas vivencias personales, siempre con la autorización y la posibilidad de que este encuentro sea enriquecedor y no utilitario, ¿no? Que ese es el gran tema. Hablando un poco de los actores naturales, vos hiciste muchas biopics, muchas. ¿Cómo, cómo entra ahí? Digo, porque ahí hay mucho juego que puede ser de actores naturales y Ujú. actores, digo. Sí, las biopics siempre son como, tienen un desafío doble para casting porque si te vas a parar en un parecido físico y vas a construir desde la apariencia, estás más limitado, digamos, porque tenés que salir a buscar eso. Si la biopic te da la posibilidad de la construcción de ese personaje, estás acompañado por una caracterización, bueno, es otro camino de búsqueda porque tal vez puedes hacer un anclaje, digamos, en unas cuestiones más actorales, tal vez, no necesariamente parecido físico. Em, Digo, es una pero decisión que se toma anterior, digo, no es una se toma decisión en que se toma en el conjunto. camino. No, creo que No, se pero toma digo, en conjunto. Se toma en anterior conjunto de a, áreas, incluso. Anterior a que a- yo llegue como directora de casting, decís. no, anterior a arrancar un casting, digo, decís, o vamos a hacer Sí, que todos sean iguales, o vamos a buscar por sí. acting, No, y por además actuación. me ha pasado como hay personajes que, claro, que son tan icónicos, o que es muy difícil de entrar por el lado del no parecido físico. Ahora, la verdad es que después cuando atrás tenés un relato y resignificás ese no parecido físico, pero a partir de otra significancia para el espectador, me parece que igual lo podés narrar. Pero sí es algo que son acuerdos previos, digamos, vamos por el parecido físico o no. Yo creo que el parecido físico siempre está latiendo en las biopics, siempre viene. Por más que digamos, che, que no se parezca, siempre algo viene.
me ha pasado, por ejemplo, ahora en un último proyecto, que si bien no es una biopic, es sobre personajes muy reconocibles, donde dijimos, bueno, soltamos el parecido físico, pero bueno, inevitablemente en el mismo proceso sale, bueno, pero el volumen de este cuerpo en el espacio, respetémoslo. Esta enorme, inventamos palabras, muchas palabras en casting, esta enormidad, sin esa, este tamaño, este volumen de cuerpo, que no solo lo ocupa en el plano, lo ocupaba también en poder, en la forma de hablar, es un conjunto, no es solamente que era alto, ¿entendés? Que digo, alto, bueno, yo puedo ir por parecido físico, pero todo ese volumen que ocupaba, yo lo tengo que poder resignificar, y en algún momento, por más que digamos, no vamos por parecido físico, es un dato que llega, es un dato que en algún momento cae, entonces tenerlo anticipado, entender lo que narran los cuerpos, por eso me gusta hablar más en ese sentido a mí, en diseño de casting, lo que narra el cuerpo, es como, siempre decís, bueno, lo pensé, no me sorprende. Pero las ¿Cómo? biopics son difíciles, sí, para mí. Me encantan. Pero... Sí, está buenísimo, está bárbaro. Está bárbaro, es un desafío. Me parece el desafío más copado de hacer un casting, porque le suma un plus que es difícil. Hay, eh, bueno, estamos en pandemia, no sé si la gente este video después lo verá, capaz que ya estamos libres de nuevo, pero ahora estamos todos encerrados. Y vos sos de usar o ahora o antes, la tecnología como para poder hacer casting, sos de tratar de que los castings te lleguen que se lo haga el actor en su casa y en tratar de buscar, o digo, necesitas verlo en persona sí o sí. Te Esta diría, lejanía a la que estamos acostumbrados, digo. no, te diría que eh, por las distintas experiencias que tuve, nunca pude establecer una única forma del encuentro con el otro. A veces voy con estructura y tengo una gran puesta de luz y entiendo que tengo el beneficio de la prueba del lenguaje audiovisual sobre ese cuerpo que convoco, me encanta. Y otras veces he ido, no sé, a Bayay de Fernando Espina, no sé, por decir una peli, era Camarita al hombro en Tucumán, sola, no sé, digamos, y había un no registro de cosas que yo le contaba a través de fotos a Fer, digo, como, me parece que también cada película tiene que poder ir de la mano de lo que mejor la nutra para después en este proceso de casting. Dicho esto, la distancia, a esto quiero llegar, la distancia es algo que uno ya venía trabajando también. No es que nos sorprendió y de repente tenemos que estar a la distancia. Un poco por los últimos años, en las pruebas que fuimos haciendo, los que tuvimos oportunidad de trabajar con plataformas o con personajes que viven en otro lugar y que uno les pide que... Y también es un ejercicio que fuimos haciendo para incorporar tal vez actores que no vivían en Cava, donde residimos nosotros, sino que no sé, un actor que me manda un video de Córdoba que no puede venir al casting, pero que él quería participar igual. Entonces eso también habilitó ahí la tecnología desde que apareció. Modo pandemia nos exige como única forma eso. A mí me gusta el encuentro con el otro, me encantaría que no se pierda. Me parece que si lo vamos a perder, el otro día reflexionaba sobre eso también, ¿no? Si vamos a perder esa instancia de encuentro, imagino que algo sucederá con los guiones que leemos también. ¿Cómo es eso? No sé, muchos guiones que lees que decís, esto es porque necesitas un proceso de casting largo, del encuentro, de ver la textura de estos personajes que estás narrando. Nosotros, insisto, como medio argentino, tal vez estoy hablando como muy sectorizado, pero casi te diría en Latinoamérica en general sucede que somos más autorreferenciales de personajes. eh, Hay algo de esa parte de la producción que me imagino que va a haber que pensarla como es a la distancia. ¿Se entiende? O si yo leo un guión donde es una mujer que tengo que ir a buscar a Catamarca, hay algo en esa producción de ese guión que este nuevo formato, bueno, tendrá que reinventarse, tendremos que ver cómo es. No sé, se entiende lo que digo, es como que del tipo de guión que leemos y el tipo de casting que podemos producir con esta
con este impedimento de la cercanía, ¿no? ¿Cómo digo, esto, el pasaje del papel, la imaginación al ser humano, al verlo en vivo? ¿Cómo te choca? ¿Cómo lo manejas? Digo, porque muchas veces, digo, para los que tal vez no saben, María Laura arranca un casting a hacer hoy y capaz que la película recién se filma en un año. Entonces hay un montón de tiempo en el cual uno va imaginando cosas y tratando de buscar lo mejor para la película, que cuando llega decís, pero pasó un año. ¿Cómo? Sí. Hay algunas cosas que Todo- son como muy mágicas también, ¿eh? Yo le apuesto un poco a eso también. Mágicas en el sentido de también me entrego a esa cuestión de que, no sé, me vienen como un par de películas de recuerdo donde hice casting incluso en 2 ciudades en simultáneo. Vi, no sé, cantidades, porque encima era una niña, o sea que se presenta mucho más que la cantidad de varones en relación. Entonces fue un casting multitudinario hecho en 2 ciudades en paralelo. Y el último día, yo sentía que no estaba todavía, me acordé de la hermana de un chico que yo había tenido en la escuela cuando era docente, que tendría más o menos en ese momento la edad. Rastreé, hice un lío para llegar a esa niña y finalmente estuvo en la película, fue la protagonista de la película. Último día, último momento. Y a veces te pasa al revés, lo ves el primer día, casting número 3, y hay algo que quedas, que a partir de que se activa, por eso digo algo como tal vez pareciera ser que la palabra mágica no es muy profesional, pero sí me parece que hay como una cuestión también de lo que lees es un mundo imaginario y que el otro viene a mostrarte qué es eso que vos imaginaste y encima te suma. Eso es maravilloso. Y cuando sucede eso, uno queda prendado. Una preguntita que a mí me queda rondando y me parece que le sirve para pensar a tal vez la mayor cantidad de gente que nos puede llegar a escuchar que son actores, que es cómo se maneja la frustración de no quedar en un casting, porque es como, ahora te manejo todo con el fútbol y con el deporte, digo, hay 20 equipos, hay uno que sale campeón. Mm. Y Sí, normalmente salen campeones casi siempre los mismos. No es que decís, de los 20 ahí van rotando. ¿Cómo se trabaja la frustración? Digo, más que nada con los niños me parece que hay algo ahí sí, un poco más difícil. ujú, sí, sí. Me parece que primero es habilitarla, no negarla, te diría. Eso como para la vida, ¿no? Como decir, bueno, forma parte. A veces me puede ir re bien, a veces no. A mí me interesa más que tal vez llegar a la cuestión de la frustración, trabajar la comprensión del lenguaje audiovisual en su conjunto, que también puede significar no quedar elegido en un casting. Me parece que a veces los actores se entrenan y se preparan mucho y muy bien en su herramienta y menos en relación a su herramienta con el lenguaje en el cual se van a explayar, en el cual se van a mostrar, el cual van a compartir. En relación al lenguaje en su conjunto. No sé, pienso como entender que hay alguien que está con un imaginario detrás de la elección de un personaje, tendría que sacarme el 80% de la frustración si yo no quedo. Si yo puedo visualizar la presencia de si puedo dar la entidad a esa persona que tiene la tarea de elegir, si yo puedo comprender que formo parte de un proceso de selección que tiene que ver con la construcción de una familia, por ejemplo, y donde seguramente haya una paleta de colores a construir, por ejemplo, o parecidos físicos, lo que estamos hablando antes. Digo, bueno, si hay una parte de mi entrenamiento también mental, que significa entenderme parte de un todo, de un lenguaje que tiene una dinámica, y que a priori me da un montón de información sobre por qué puedo no quedar, en realidad.
y lo acepto, yo confío mucho en que con ese porcentaje que no sé, que ese es el que está buenísimo, yo siempre digo a los actores, hay que entrenar en lo que sé y lo que no sé. Y a veces ese no sé, que llego a un casting y no tengo leído el guión completo, no sé con qué cámara me van a registrar, no sé si va a ser luz de día o luz artificial, no sé si voy a tener un partener o si voy a estar solita en la escena, no sé. Si me puedo apoyar en ese no saber, seguramente puedo sacar y puedo trabajar mejor mis fortalezas y puedo disfrutar incluso mejor ese espacio de trabajo. ¿Se entiende lo que quiero decir con trabajar eso y no tanto la frustración en sí misma? Que forma parte, y por eso te digo, es hacerla entrar al proceso creativo, te diría. Con los niños, por ejemplo, cuando tenemos una instancia de casting, primera vez que vienen incluso también y primera vez que los conozco, tenemos una frase que fue hace 17 años que hice la primera película y la escuché ahí, la armamos del proceso de casting con los chicos y fue hermosa y para mí es como reveladora, que es quedar o no quedar en un casting no tiene nada que ver con tu talento, ¿no? Eso es como mi leitmotiv con los chicos. Es, bueno, acá hay un montón de otras cosas que hacen a la elección. Un montón de que vos no las podés manejar. Todo lo que vos tenés es hermoso. Todo lo que vos tenés es único. Todo lo que vos tenés para aportarle es, todo está muy bien, día felicitado. Ahora, hay una parte de la decisión que no tiene que ver con eso. Y tanto no tiene que ver con eso, que por eso lo digo con esta base, tanto no tiene que ver con eso, que muchas veces en una película hemos cambiado hasta los colores de la paleta de colores que teníamos pensada, porque vimos a alguien que tenía mucho más para ofrecerle al proyecto que lo que nosotros creíamos en este pelo lacio, rubio, ¿entendés? Y de repente toda la paleta de colores y todos los tipos de personajes cambiaron en función de alguien que solo supo estar ahí presente, disfrutando esa instancia, compartiéndose, y fue revelador. Por eso digo, hasta en ese sentido lo digo, no solamente en que no vas con lo que yo estoy imaginando, sino que a veces yo ni siquiera sé exactamente hacia dónde puede terminar el proceso de casting. No sé si se entendió, pero para que veas desde dónde trabajo lo que es la frustración. No, se entiende perfecto lo que decís. Se entiende Sé que es perfecto difícil, entiendo que no no, y es un sí. trabajo, parece fácil decirlo, yo lo sufro No, igual, no, lo no, acompaño. obvio, sí, obvio, y a mí me pasa bastante parecido cuando trabajo, digo, van un montón de actores que decís, mirá lo bien que hizo la escena, pero no sabes si van a quedar. No, van más allá, digo, los grandes, los chicos, a todos, adolescentes, van más Sí. allá del talento siempre. No, muchas veces no tiene que ver con el talento, tiene que ver con un montón de otras cosas y lo que hay que tratar de hacer es tratar de aprender que uno es, como decís, hermoso, que está bien y que y Sí. lo importante es tratar de dar lo mejor. Y Sí. después, digo, hay un montón de Ujú. cosas que hay un plus de suerte también. También, Digo, pues también. hay muchas veces Y, que y el no sé si actor te puede pasa, quedar. pero incluso los tips, las cosas que vos decís, bueno, doy por cerrado que esto se hace de una única manera. Nos ha pasado que se nos revelan cosas en el casting que vos decís, ah, mirá, y era solo porque estuviste ahí mirando, justamente. Por eso me parece, Obvio. el punto es saberlo comunicar. Yo lo fui aprendiendo también cuando yo pude anticipar estas cuestiones de quedar o no quedar, no tiene que ver con el talento, con un niño. Y ese niño pasó de instancias y vino una segunda vuelta que nosotros lo llamamos callback. Y vino al encuentro con un poco más de información o a probar una escena más compleja. Cuando viene, yo le dije, mirá, esto que construimos el día 1 nos dio la base para encontrarnos de nuevo ahora, hoy, con este otro ejercicio, con esta otra modalidad de trabajo, vamos a probar otra cosa. Pero el mismo concepto del día 1 empieza y termina en este encuentro. Entonces, cuando yo a ese niño lo tengo que llamar para decirle que finalmente no quedó elegido, incluso tenemos un juego de vale ponerse mal solo 3 segundos, al segundo 4, otra cosa mariposa, eh, de alguna manera él sabe que yo le estoy siendo sincera también, que lo acompañé en este proceso, y para mí esa es la clave, digamos, porque si no,
sino está solo esta cuestión utilitaria de la que hablábamos antes, como del casting, ¿no? Como bueno, uno ve gente por ver gente, pero también ahí me Sí, parece no. asumir una responsabilidad. Insisto que tiene que ver de la mano y va de la mano con el tipo de proyecto que hacemos nosotros. Y estoy hablando tal vez más en cine, digamos, ¿no? Entiendo que la tele mueve otros ritmos, ahí tenés, mueve otra dinámica y requiere de una inmediatez y de una precisión que bueno, que está buenísimo saber verla y saber, y el actor es increíble, pero el actor que va a hacer un casting de cine, tal vez es el mismo actor que después va a hacer uno de publicidad o para una tira, y entienden el tempo que implica ese encuentro. Y bueno, me parece que también de nuestro lado tenemos que ayudar para que eso se viva lo mejor posible, ¿no? Sí, y hay algo que a mí me encanta de la manera que laburás, y te lo quiero decir y quiero que lo sepa todo el mundo, que vos sos una persona que te involucras mucho con el trabajo Mm, y te involucras mucho con los actores que convocás, digo, mm, desde el momento que empieza hasta mucho después de que termina la película. No es que, mm, digo, decís, bueno, a este le hice el cast y ya está, que no me llame más. No, los atendés y vas, y si hay algo que encontraste que lo puedes ayudar, vas a estar y lo vas a ayudar. Digo, eso habla de vos como persona, que sos una gran mm, persona, muchas una gran gracias. profesional. Eh, no, no, gracias a vos Ay, me se pone por darme colorada. esto. Me voy a poner a llorar, soy de lágrimas fácil. No, por favor. ¿Cómo te hago una última pregunta? Hay ciertas Ujú. cosas del pudor que le pasa al actor y hay muchas veces que es difícil poder comunicar algo que te das cuenta que es pudoroso, porque hay escenas que son complicadas, digo, Sí, sí. de- hay gente que le da pudor llorar o lo que sea. Eh, ¿cómo lo manejas? Digo, ¿cómo tratás de esto que hablábamos antes, de lo importante es comunicar? Me parece Eh, que en relación a eso lo pienso mucho en función del proyecto. ¿Sabes qué? Tuve experiencias en donde tal vez en la modalidad de casting y en la contención del casting y eso no se vio o eso no se percibió, y que después en un set con 50 personas, todos profesionales, todos mirando para otro lado, pero de alguna manera el grado de exposición cambió. Me parece que es interesante eh, a veces también poder verbalizar cómo va a ser la experiencia de rodaje. Entonces, esto que hoy te da pudor y que lo trabajaste con pudor en el casting, vamos a ver sobre qué ejes tenemos que resguardarnos para cuando esto. Me gusta jugar con algo de lo público y lo privado, ¿no? En el casting hay algo como del orden de lo privado. Estamos solos, podemos indagar en consignas, vamos y venimos sobre el tipo de juego que proponemos. ¿Cuántos podemos ser en un casting? ¿Tres, cuatro? Como muchas personas dando vuelta entre la cámara, pero yo generalmente trabajo con una compañero que me pueda asistir, pero por una cuestión de mirar a los ojos al compañero. Por eso he estado sola, depende de la situación. Y me gusta pensar eso como de lo público, que después el set hay algo del orden de lo privado, quiero decir que justamente cuando salimos al set hay algo más del orden de lo público, ¿no? Abrimos nuestro juego a ser decodificado por un montón de otras áreas. Entonces, cuando me enfrento a situaciones como el pudor, lo que me interesa es como trabajar los apoyos de confianza, decir, bueno, a ver, tengo una escena complicada porque voy a tener que llorar o voy a, no sé, o el desnudo, el cuerpo, mm, ¿no? Mostrar mi cuerpo. Entonces, lo que empiezo a hacer es como a quitarle un peso a eso que nos está atravesando, que es lo que nos tiene incómodos, apoyándome en cuestiones técnicas. Yo siempre digo, la técnica cuando viene y me asiste, la técnica es lo maravilloso de nuestro lenguaje. Bueno, a ver, pará, vamos a hacer una cosa. Te pasa esto con la emoción, por ejemplo. Déjame ver qué cantidad de planos tenemos, cómo vamos a tener que trabajar los planos, en qué plano te vas a ver más expuesto que en otro, guardemos la energía para este momento. eh, por- no sé, me imagino con respecto a una emoción, con respecto a la desnudez pasa un poco lo mismo, decir, bueno, a ver, pará, se va a filmar de esta manera, como que trato de que la cabeza del actor se corra de eso que lo está inundando y que no lo está llevando en algo creativo,
y que se pueda apoyar en la técnica, porque de alguna manera es confiar también que el resto del equipo, en el set sobre todo, que es de lo que estamos hablando, tenga la posibilidad de aportarle a su creación, y no que se sienta solo vista su creación, ¿no? Sino que sea una tarea en conjunto. Como que siempre apelo como a ese encuentro con la técnica, ¿no? No sé, ¿sirvió esa respuesta? Sirvió Porque un no hay montón, me parece receta. que no hay recetas, no hay recetas, esto es lo que pasa. Y es un poco lo que estamos hoy tratando de investigar en todas estas entrevistas. Digo que la creatividad y para poder llevar adelante un proyecto creativo no hay receta. Digo, por eso hay tantas recetas como personas hay. Y Así me es. parece que eso estamos aprendiendo poquito a poquito con las entrevistas. Lauri, te admiro mucho, es un placer extraordinario cada vez que te Muchas damos gracias. charlas. Me gusta mucho Muchas hablar con gracias. vos, así que te voy a llamar por Igual. teléfono mañana. Genial. Muchas gracias por el espacio. Chau, chau. Chao.